Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al acto de toma de posesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El secretario general de Presidencia, don Fernando Blanco Fernández, procederá a la lectura del decreto de nombramiento del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, don Abel Bautista Morán, quien jurará o prometerá el cargo tras la lectura del decreto. Decreto de la Presidenta 17/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Abel Bautista Morán como consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en virtud de los artículos 13.e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de don Abel Bautista Morán como consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. Dado en Mérida, a 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, doña María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. A continuación, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social leerá los decretos de nombramiento de cada uno de los consejeros y consejeras que procederán a jurar o prometer el cargo al finalizar la lectura de cada uno de los decretos. Decreto de la Presidenta 18/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Elena Manzano Silva como consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 13e, 22 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Elena Manzano Silva como consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 19/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Mercedes Morán Álvarez como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 13e, 22 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Mercedes Morán Álvarez como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 20/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Guillermo Santamaría Galdón
como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 13e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dispongo el nombramiento de don Guillermo Santamaría Galdón como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 21/2023 de 20 de julio por el que se dispone el nombramiento de doña Sara García Espada como consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 13e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Sara García Espada como consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 22/2023 de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Victoria Bazaga Gazapo como consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 13e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Victoria Bazaga Gazapo como consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 23/2023 de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Mercedes Vaquera Mosquera como consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 13e, 22 y 32.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña María Mercedes Vaquera Mosquero como consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir firmemente las obligaciones del cargo de consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura,
con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 24/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Martín Castizo como consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 13e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de don Manuel Martín Castizo como consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 25/2023, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María del Camino Limia Santiago como consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3b y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 13e, 20.2 y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña María del Camino Limia Santiago como consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Mérida, 20 de julio de 2023, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Congreso de Gobierno. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, doña María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la presidencia de la Junta de Extremadura, que es la casa de todos los extremeños, a los que vamos a mimar, vamos a cuidar y vamos a escuchar todos los miembros de este equipo de Gobierno que hoy empieza una andadura emocionante. Quiero reconocer especialmente el trabajo de los medios de comunicación. Quiero daros las gracias por informar a la sociedad extremeña en esta intensa agenda política e institucional que estamos viviendo desde las pasadas elecciones del 28 de mayo hasta estos días. Bueno, yo hoy quiero ser muy breve, porque los protagonistas son ellos y sois vosotros, son los extremeños. Tenemos que empezar a trabajar desde ya por Extremadura y aquí hay un equipo que está deseando hacerlo cuanto antes. Empezamos con este acto de toma de posesión, un camino apasionante que está lleno de retos, que está lleno de deberes y que lo que queremos es mejorar la vida de los extremeños. Y hoy es un buen día para reivindicar la política, el valor que tiene la política y la gestión pública. Porque para que el talento permanezca y para que se multiplique, para que nadie tenga que marcharse fuera a buscar
aquello que existe en su tierra y para que no tengamos que alcanzar en el futuro, para que podamos alcanzar en el futuro aquello que se nos ha estado negando durante mucho tiempo en el pasado, lo necesario es tener un buen gobierno. Un gobierno con corazón, un gobierno con cabeza, un gobierno que tenga las ideas claras y que ofrezca un proyecto para todos. Yo creo que ha llegado el momento de que demostremos que tenemos un nuevo mapa, de que soplan nuevos vientos y que nosotros no los vamos a desaprovechar. Jurar un cargo es un gesto oficial de compromiso, pero también es una gran alegría, porque asumir este reto maravilloso pues tiene que llenarnos de luz, de fuerza y de ganas. Y eso se nota no solo en las caras de los consejeros, sino también en esas caras de orgullo de toda la familia que acompaña a este nuevo equipo que empieza hoy su andadura. Queridos Abel, Mercedes, Elena, Guillermo, Sara, María Mercedes, Manuel, Victoria y Camino, muchas gracias. Gracias por ser valientes, por ser generosos y por dar este paso. Yo sé que no es sencillo, que no va a ser sencillo, pero os podéis sentir muy orgullosos y muy honrados de formar parte de un equipo que lo que quiere es servir a los demás, de formar parte de ese grupo de extremeños que se quieren dedicar, cada uno en su ámbito, tienen el honor de dedicarse cada uno en su ámbito a mejorar la vida de otros extremeños. De nosotros depende que esta región prospere. Y yo no soy nadie para daros consejos, de hecho, debería ser al revés, sois mis consejeros, mis guías, mis compañeros, pero sí que me gustaría deciros algo. No esperemos grandes olas, no nos confiemos a la suerte, vamos a aprovechar cada segundo, cada oportunidad para hacer lo que están esperando los extremeños que hagamos, porque el futuro solo se consigue con acción y con perseverancia. Nosotros queremos ser útiles a la sociedad y por eso estamos aquí. Nuestros logros van a ser los de todos los extremeños y si trabajamos con empeño, que yo estoy segura de que lo vamos a hacer, muy pronto Extremadura va a reconocer a un equipo de personas que un día como hoy, llenas de orgullo, de ilusión, de capacidad, de fuerza, pues se dedicaron y decidieron entregarse a la mejor de las causas posibles, que es que su tierra prospere. Nosotros queremos realidades y vamos a trabajar por certidumbres y lo vamos a hacer sin excusas y lo vamos a hacer sin artificios. Nosotros lo que queremos es que esta tierra funcione y lo vamos a hacer con una acción de gobierno que tenga un estilo diferente y un estilo propio. Vamos a hacerlo buscando la sencillez, buscando la eficacia y la humildad. Cuanto más se parezca la Extremadura oficial a la Extremadura real, pues más aciertos se van a dar. Y no van a ser nuestros éxitos, no van a llevar la firma de la presidenta ni van a llevar la firma de los consejeros. Van a llevar el sello de esa Extremadura que todos queremos para nuestros hijos. Muchas gracias y que disfrutéis del día. Para finalizar el acto se realizará una foto de familia de todos los miembros del Consejo de Gobierno en este mismo claustro. Muchas gracias a todos por su asistencia.